Ya vimos las deducciones no deducibles, mencionábamos ayer, erogaciones que no cumplieron con requisitos fiscales, los del 29 sin 31, y dijimos, esto nos va a repercutir cuando tengamos que hacer el cálculo de la CUFIN. La CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta. Esa es una figura fiscal que la tenemos en el artículo 88 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Eso es una bolsita que tenemos una cuenta fiscal de la cual los socios pueden retirar dividendos sin el pago de ICR, que es distinto al financiero. En el financiero nosotros nos vamos sobre las utilidades que tiene la empresa y los que decretan en acta. Y ya otra cosa es el flujo, que es lo que realmente puedan ellos retirar en efectivo. Por ejemplo, si tienen utilidades de 1 millón de pesos, pero solamente de flujo tienen 500,000, solamente tendrían para pagar 500,000 pesos. Ahora bien, tendríamos que luego checar de esos 500,000 pesos, ¿cuánto es lo que van a pagar de impuestos? Oye, si yo pago el dividendo, ese dividendo ya viene de una utilidad que ya se le disminuyó el ICR. Entonces lo que va a hacer este cálculo es simplemente reconocer el efecto del resultado fiscal, que es la base por la que se paga el impuesto. Le vamos a quitar los no deducibles, los del 32 nada más. No le vamos a quitar las erogaciones que no cumplieron requisitos fiscales, porque va a haber un doble efecto, un doble castigo a los dueños, a los accionistas. Después le vamos a restar el ICR, que es el pagado, que hay una tesis que salió que el ICR efectivamente pagado para efectos del YETU es el ICR que da, una vez multiplicado la tasa del impuesto del 30%, y vamos a ver una controversia que hay en la lectura de lo que es el cálculo de CUFIN. LUFIN es el resultado del ejercicio y se le va a dar un cierto mantenimiento de actualización, así como sumas, dependiendo si son dividendos percibidos de otras personas morales, así como los dividendos pagados. O sea, la cuenta de esa bolsa de CUFIN, vele sumando los dividendos que cobras de otra y quítales los dividendos que vas pagando. Es una cuenta de mantenimiento. Y se actualiza, por ejemplo, si yo tuve mi resultado fiscal del 2010 y solo no tuve ningún movimiento, solamente ahorita tengo que volver a calcular la del 2011. Entonces voy a dividir diciembre del 2011 entre diciembre del 2010. Es el INPC desde la última vez en que se actualizó hasta el cierre del ejercicio o cuando se distribuyan o se perciban dividendos. Otro ejemplo, si yo tuve mi CUFIN en 2010, pero pagué dividendos en abril del 2011, entonces dividiré abril del 2011 entre diciembre del 2010. Al remanente lo actualizo después de que haya pagado los dividendos a diciembre del 2011 entre abril del 2011, y posteriormente le adiciono lo fin del 2011. Oye, ¿cómo se determina? El artículo 88 de renta me maneja, cuarto párrafo si no mal recuerdo, maneja la determinación. Fíjense, dijimos ayer, ¿quiénes hacen las leyes? Los asesores, ¿ok? Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, LUFIN, la cantidad que se obtenga de restar al ejercicio, coma, ¿ok? Parto del resultado fiscal del ejercicio. ¿Cuál es mi resultado fiscal del ejercicio? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos la PTU pagada me da la utilidad fiscal menos las pérdidas fiscales me da el resultado fiscal, que es la base. Oye, si mi resultado fiscal es 0,
Aunque no hay resultados fiscales negativos, porque es otro error que luego lo sacamos por fórmula en nuestra hoja de Excel. Tenemos pérdidas fiscales y jalamos la pérdida fiscal como resultado fiscal. Y no, cuando es pérdida fiscal se queda hasta ahí. El resultado fiscal o es una cantidad positiva o es cero. Es un error que hacemos por la mecánica de la hoja de Excel. Dice, si tengo el resultado fiscal del ejercicio es cero, ¿tendría que hacer el cálculo de CUFIN? ¿Qué? Ojo, no es utilidad, es que el resultado fiscal, realmente todas las personas morales tienen que determinar su resultado fiscal, su resultado anual. Entonces, vamos a ver los criterios. Aquí es como las luchas libres. Están los rudos y están los técnicos. Aquí va a pasar lo mismo. Dicen los técnicos, si hay resultado fiscal, o sea, por un peso, tengo que hacer el cálculo del UFIN, aunque sean ceros. Y dicen los rudos, si el resultado fiscal es cero, entonces se entiende que no hay resultado fiscal, porque el cero, ¿qué es el valor que representa? Nada. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque si nos da el resultado fiscal cero, probablemente tuvimos una pérdida. Fíjense el efecto. Vamos a tener que restar los no deducibles. Entonces vamos a tener un efecto negativo en nuestros saldos para reparto de dividendos. Por eso dicen los rudos, pues si el resultado fiscal es cero, no hay cálculo de CUFIN, porque ellos saben que les va a afectar para el reparto de dividendos. Desde ahí empezamos mal. Luego dice, bueno, ¿qué le restas al resultado fiscal? Bueno, al resultado fiscal le vas a restar, el ICR pagado y el importe de las partidas no deducibles. Al resultado fiscal le restamos el ICR y los no deducibles. No deducibles, ¿cuáles no deducibles? Los del 32, no aquellos del 29 que no cumplieron requisitos fiscales. Porque si nosotros incluimos aquí en la resta, le vamos a pegar dos veces, porque en los no deducibles, como su nombre indica, no lo pudimos deducir en el resultado fiscal. Entonces es un doble castigo, es como si hubieran sido dividendos que retiró el socio. Por eso separamos los del 29,31 con los del 32. Entonces, con esta redacción hasta aquí, nosotros entenderíamos que es el resultado fiscal, menos el ICR, y los no deducibles, excepto, es una exclusión, una eliminación. Entonces, en lugar de no se considera en la resta, lo señaladas en las fracciones 8 y 9 del 32 de la ley. Ok, el resultado menos el ICR menos los no deducibles, pero en los del 32, los no deducibles, no voy a considerar las provisiones ni reservas. Los quito del 32 dentro de los no deducibles si es que tengo provisiones y reservas. Esos no juegan para el cálculo de CUFIN. Elimíname el efecto. Así todo era felicidad. Vino la reforma del 2002 y la PTU, que era la provisionada, que recordamos ahí dijimos la del 2010, se paga en 2011, que es la que va a ser disminuible, en 2011. Entonces la PTU se reforma en todo el aspecto de la ley y se nos olvidó ponerlo en el cálculo de la CUFIN, porque la PTU está disminuyendo el resultado fiscal, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada. Entonces, ¿qué pasa?
vamos a incluirlo. Entonces, ¿a quién le hablamos? Los asesores estuvieron ahí. Fíjense, excepto los del 32 y la PTU pagada. Ya me confundiste. Entonces, ¿cómo es? A ver, como dice el SAT, al resultado fiscal le vas a restar el ICR y los no deducibles y la PTU pagada. Ahora, como dicen los rudos decimos es el resultado fiscal menos el ICR menos los no deducibles. Este excepto, esta coma, me está excluyendo aquellas partidas que no juegan. Si fueran restas sería una suma para eliminar el efecto. Entonces, por esta coma y el excepto, los rudos dicen, ok, entre los no deducibles, sumo, elimino el efecto de las provisiones y reservas, y sumo, porque aquí hay una I dentro de esta coma, después del excepto, la PTU pagada. Entonces, lo que estoy haciendo es incrementar mi saldo de UFIN porque estoy eliminando el efecto que se tuvo la disminución de la PTU pagada dentro del resultado fiscal. Ahora dicen los técnicos. Al resultado fiscal le voy a restar el ICR, le voy a restar los no deducibles y no voy a considerar, o sea, no voy ni a sumar ni a restar porque estoy excluyendo el efecto de la PTU pagada. Del SAT. Dios. Oh, Dios. No es cierto, Dios. No andes enseñando esas cosas, Ramón. No, ¿cómo crees? Bueno, entonces, aquí sería la fórmula de este cálculo de utilidad fiscal neta. Resultado fiscal menos el ICR menos no deducibles y nos daría el UFIN. ¿Por qué decíamos del cero? Anteriormente, si teníamos cero, de aquí el resultado fiscal, y teníamos no deducibles, por ejemplo, de 200,000 pesos, mi saldo de UFIN era cero. O sea, no se le disminuía mis saldos para repartos de dividendos. Con esa reforma, ahora entra una figura que se llama UFIN negativa. Si yo tengo cero en mi resultado fiscal y en no deducibles tengo 200,000 pesos, voy a tener un saldo en negativo de 200,000 pesos. Traducción: cuando tengas saldo para repartir dividendos, réstale lo UFIN negativa. O sea, te voy a castigar por algo que tú ya repartiste, esos no deducibles. Entonces, esta UFIN negativa me va a pegar cuando yo quiera repartir dividendos porque se los voy a restar a mis saldos anteriores o posteriores. Pero como todo en la vida, pues voy a decir, hay técnicos y hay rudos. Oye, ¿qué pasa con ese saldo de la UFIN negativa? ¿Alguien tiene una fiscoagenda por ahí? Miguel, ¿cuántos son las fiscoagendas del 2012? Baratos. Ok, 88 de renta, creo que la fracción, a ver. ¿Por qué es importante esta cuenta de CUFIN? Vuelvo a repetir, porque es donde vamos a repartir los dividendos. Lamentablemente, por desconocimiento, nunca hacemos nosotros el cálculo. Mas, sin embargo, en el 86 de renta está como obligación llevar estas cuentas. Y no las ponemos, no llevamos un control de ellas. Ok, cuando se estudian dividendos fue una utilidad fiscal neta. Sería párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Párrafo cuarto, ok. ¿Puedes leer esta parte de aquí?
Por favor, este párrafo. Por favor. Chequen bien, ¿eh? A partir de la diferencia. Sí. La diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, otra vez vuelvo a leer. O sea, prácticamente lo dice, si nos da UFIN negativa, lo tienes que restar. Pero hay una coma y hay una O. Vuelvo a leer, por favor. La diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuye. Ok. Los técnicos. Dice, cuando te da la UFIN negativa, réstaselo a tu saldo de utilidad fiscal neta o tu saldo de CUFIN. Es una afectación. Ahora dicen los rudos, está con esa coma o en su caso. Manejarás tu cuenta de UFIN negativa y la vas simplemente a ir actualizando. Pero no te dice si lo aplicas al siguiente ejercicio, a los siguientes dos, obtengo otra UFIN negativa, se la adiciono. Si tengo utilidad fiscal neta positiva, se la resto. No te dice. Entonces, con esa coma y esa O, yo podría tener un saldo de CUFIN positiva para que repartieran los socios y pudiera tener un saldo de UFIN negativa cuando yo lo quiera aplicar a las cuentas de CUFIN. Por esa coma o en su caso. ¿Cuál sería el efecto? Aquí rescatamos un caso que casualmente estaba aquí en la computadora de un curso que dimos de CUFIN. Aquí lo tenemos. Casualmente. Y veíamos el efecto. Por ejemplo, nosotros partimos del resultado fiscal, que es los ingresos acumulables en deducciones autorizadas. Y nosotros aquí separamos, chequen bien, las erogaciones que no reunieron requisitos de los no deducibles. Si nosotros restáramos no deducibles, tendríamos un efecto doble, aparte de considerar esas erogaciones que no cumplieron con requisitos. Entonces veamos el cálculo, checando los criterios. Chequen. Si el resultado fiscal de aquí le restamos el ICR de los no deducibles y aquí nosotros le restamos o le sumamos o no consideramos la PTU, chequen cuál es el efecto para que puedan repartir los socios sin que sea el pago de ICR correspondiente. Si yo al resultado fiscal le resto el ICR, le resto los no deducibles y le resto la PTU pagada, los socios podrían decretar dividendos sin el pago de impuestos por 52,000 pesos. Si no consideraran los 100,000 de resta, podrían repartir por 152. Y si le sumáramos la PTU, o sea, para excluirlo, como dicen los rudos, tendríamos un efecto para repartir dividendos de 252,000 pesos sin el pago de impuestos. Chequen la importancia de la redacción del criterio que vamos a aplicar. El otro caso. En este caso, si nosotros le restáramos la UFIN, la PTU, aquí tendríamos una UFIN negativa. O sea, si yo tuviera 52, aquí se los comería los 184 y yo no tendría saldo para repartir dividendos que no provengan de CUFIN. El otro criterio que no considero, aquí yo tendría 16,000 pesos más a repartir. Y el otro se me dispara, porque aquí de estos 200 de la PTU pagada, volvemos a decir, está restada en el resultado fiscal. Entonces vean el impacto
es simplemente el efecto que tiene de restarle, no considerar o adicionarle la PTU por pagar, la PTU pagada. Aquí está. Entonces, este artículo 88, donde determinamos el saldo de la CUFIN, si tenemos una empresa muy grande y se reparten utilidades muy grandes que provengan de CUFIN, es necesario que, si aplicamos el criterio de adicionarle la PTU pagada por esta exclusión, le digo adicionar porque nos daría una CUFIN más grande y real, tendríamos que solicitar la opinión de un experto fiscal para soportar el criterio que estamos diciendo nosotros. Porque una revisión, yo nunca he visto una revisión de CUFIN, nunca, solamente un caso y ha sido por reestructuración de sociedades. Una reestructuración de sociedades es que se traspasan las acciones de varias empresas a otra empresa que es la mamá, y para que no haya el pago de impuestos por esa transferencia de acciones, tiene que darse el valor de la acción prácticamente a cero. Y necesitan para el cálculo de esa transferencia que sea en la CUFIN, lo que sean las diferencias de CUFIN negativa y lo que es la cuenta de la CUCA, la cuenta única de capital de aportación. Es el único caso que me ha tocado que han revisado cuentas de CUFIN. Entonces, señores, ustedes van a decidir ahorita que ya deben llevar sus saldos de CUFIN para que sepan cuándo es lo que pueden repartir los socios y el pago de ICR. Resultado fiscal menos ICR menos no deducibles, y ya con esta coma ustedes decidirán este excepto. Si le vuelven a restar la PTU pagada, si no consideran la PTU pagada, o si le adicionan la PTU. Criterio del SAT, criterio de los técnicos y criterio de los rudos. ¿Ok? ¿Dudas con el cálculo de CUFIN? ¿O los hice más bolas? Realmente es muy fácil de calcularlo. La mecánica simplemente es el criterio de esta figurita que entró. Por eso les dije, cuando entramos fue lo primero que les dije, la PTU va a estarnos pegando en todos lados, contablemente y fiscalmente. Y aquí prácticamente estamos nosotros cerrando nuestra participación con este efecto en la cuenta de utilidad fiscal. No está la cuenta de utilidad fiscal, hay que tomar los saldos, los resultados de los ejercicios anteriores e ir haciendo nuestro cálculo de CUFIN. Ve que en el formato del DEM hay que poner el saldo de CUFIN actualizado. Sí. Ese que se pone ahí, por ejemplo, tiene que incluir la que te termina. La del cierre del mes, la del cierre del año. ¿Es esa más la del 2012? Es tu CUFIN del 2010 más tu FIN del 2011. Y esa es la que se reporta ahí. Es con la que cierras. Igual como comentaba Miguel con lo de las pérdidas, hay contadores que porque luego se les olvida lo de la pérdida fiscal, le adicionan la pérdida de este año, ¿no? Entonces por eso luego hay un relajo con las pérdidas. Pero vaya, es el criterio del que puede contar, que no es un reglamento que te venga en el DEM. En este campo deberás de nada así, tal vez deberás desglosar. Saldo de CUFIN al cierre, tu CUFIN es tu CUFIN del año pasado, más tu FIN de este año, porque ya estás determinando el resultado fiscal del ejercicio. Y por ejemplo, en la cuestión de la actualización, en el momento que se reparten los dividendos, a partir de ese momento es cuando tomo el INTC de la última actualización, que sería por ejemplo del 2010 a la fecha que se repartió el... Sí, para hacerlo más práctico, si fuera el ejemplo que damos, 2010, UFIN, quedó actualizado en diciembre del 2010, se reparte dividendos en abril del 2011, actualizo antes de reparto dividendos, abril del 2011 entre diciembre del 2010, y para cuando cierre 2011 sería desde diciembre del 2011 hasta abril del 2011, que fue la última vez. Ya tengo mi CUFIN actualizada, le sumo
lo fin del ejercicio, la del 2011. Y ya queda actualizada a diciembre del 2011. Esa que voy a reflejar en la declaración, obviamente ya es la que le quité los dividendos repartidos. Así es. Es tu CUFIN de cierre del ejercicio 2011. Lo que pasa es que el año anterior, la persona que presentó la declaración anual, en ese renglón no incluyó la CUFIN del ejercicio 2010. Pues, por ejemplo, para el 2011 que se hicieron reparto de dividendos, no me cuadra en la cuestión. Ok. Entonces tendría que meter una complementaria solamente por ese. Para que quede cualquier duda, para liberarlo, mira, te voy a decir, la autoridad no te revisa, es que yo digo, no revisa, empezamos diciendo la declaración fiscal no la revisa, ¿no? Y esta no la revisa, entonces ¿para qué venimos todos, no? Pues, ¿no? A rato están circulando los videos, no lo revisan, ahí le cortas. Dice, no, entonces la CUFIN técnicamente tendrías que presentar la complementaria para que refleje el saldo correcto. Porque si viene una revisión de dividendos, por ejemplo, de importes fuertes de personas físicas, donde le van a hacer el cruce con la persona moral, entonces te van a pedir la declaración a donde viene el saldo de la CUFIN para que las personas físicas que están acumulando un ingreso, que lo piramidan, para que no paguen el ICR correspondiente, entonces en ese caso te va a decir dónde está la declaración a donde manifiestas el saldo de CUFIN. Entonces habría que presentar una complementaria para manifestar el saldo correcto de esa cuenta de utilidad fiscal neta al cierre del ejercicio 2010, que sería tu caso. ¿Sí? Lamentablemente no llevamos un correcto registro de nuestros papeles de trabajo, por eso digo, hay que rescatar esos papeles de trabajo y actualizarlos, igual con los 100 empresas, comentabas ahí de que empezó Miguel hablando. Hay saldos de CUFIN que vienen del 78. Entonces hay que meterse a actualizar esos saldos de INPC que traen el de dividendos. Igual en 2002 se modificó el cálculo de CUFIN y salió una regla miscelánea que reestructuraba todos esos saldos de CUFIN de años anteriores. Entonces ahí se tuvo algunos que aplicar el artículo 14 de la Constitución, que te dice que las leyes no aplican de manera retroactiva. Entonces tendría que modificar y sería un perjuicio para los accionistas. ¿El reparto de dividendos implica algún tipo de, por ejemplo, alguna acta que... Sí. Todo movimiento de capital contable debe constar en acta. Las utilidades del ejercicio, chécate el acta constitutiva, dice al final del ejercicio los socios se deberán reunir y estipular qué va a pasar con la utilidad del ejercicio. Si se reparten dividendos, si se reinvierte dentro del ejercicio, si es para absorber pérdidas, bla. Vamos a repartir dividendos. Ah, qué felicidad hay en la empresa. 1 millón de pesos. Porque nos dio de utilidad contable 1.500.000 pesos. Oye, pero ese 1.500.000, ¿en dónde está? Porque el socio llega, es 1.500.000 pesos de utilidad, vamos a repartirlo, ¿no? Espérate. ¿De dónde está? Mira, pues las inversiones que adquiriste se están depreciando, entonces van a dar resultados una tasa del 25%. De tus ingresos que se están acumulados, hay cuentas por cobrar que representan el 30% de ese ingreso. Entonces, de ese millón lo vamos pulverizando, dice, mira, de ese 1.500.000 pesos, en teoría tendrías libre 800.000 pesos para reparto de dividendos. O sea, hay que hacer estudio financiero. 1.500.000 vamos a repartirlos. No. Luego, 800.000 pesos quedó de la pulverización. Luego, oye, ¿cuánto hay en bancos? No, pues estamos en menos negativos, estamos endeudados. Dice, oye, ¿no vas a pedir un préstamo para que se vuelva a endeudar la empresa para que tengas tu dinero como socio? Que fue lo que pasó el caso de Enron. Se incrementaron las cuentas por cobrar contra ingresos. Entonces el efecto de ingresos se fue a resultados y se veía una utilidad bastante grande. Entonces cuando hicieron repartir los dividendos los principales, se llevaron recursos que no había flujo para sustentarlo. Dejaron prácticamente sin nada en las cajas con una utilidad ficta. Ya las famosas contabilidades inteligentes, o tienen otro nombre en España, contabilidades creativas, que le llaman.
Entonces quedan 800,000. Checamos lo que hay en bancos. Oye, ¿cuánto es lo que se puede repartir que haya en flujo? Ya con lo que haya, bueno, oye, fíjate que hay que repartir 500,000 pesos. Ok, para repartir 500,000 pesos, ahora nos vamos al fiscal. ¿Cuánto es nuestros saldos de CUFIN? De esos 500,000 que causen ICR y otros que no causen ICR. Si nosotros vemos que en saldos de CUFIN hay 300,000 pesos, nosotros le diríamos a los accionistas, oye, ¿te acuerdas de el 1.500.000 que hay de utilidad? Mira, nada más para que puedas sacar sin el pago de impuestos y que hay recursos son 300,000 pesos. O digo, yo quiero sacar 800,000, bueno, pues ya, a ver cómo lo sacas, ¿no? Que te dan 500,000 en cash, tendrás que hacer una obligación por 300,000 pesos en cuenta de pasivo, y la diferencia de los 800, los 500,000 pesos, tendrán que pagar el impuesto sobre la renta, que de todas formas lo podrán acreditar el ICR pagado por dividendos en la declaración anual de personas morales. Lo pueden acreditar, pero ¿qué necesidad? Como dice Juan Gabriel, ¿para qué tanto problema? ¿Sí? Pero bueno, son esos aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Y entonces todo eso tiene que estar en un acta por lo menos. Sí, todo. No es de que vamos a repartir 1,000,000, sí, todos ahorita vamos al banco. No. Hay que hacer el decreto, los estados financieros autorizados, estar dictaminados, que sea la utilidad ya definitiva, porque imagínate que muevan una utilidad y reparto un dividendo de que algo de una empresa dictaminada que probablemente se volvió una pérdida. Hay que reintegrarla, ¿no? Entonces sí debe constar en acta. Todo reparto, y eso lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso es una obligación como tal.